Entonces, en primer lugar, escucharemos la participación de la doctora Morales con su ponencia titulada Interculturalidad y Derechos Humanos, favoreciendo la equidad y la formación inicial docente. Esta ponencia abordará o tratará de responder la pregunta ¿qué es y qué no es interculturalidad? Así como la pedagogía intercultural es liberadora y a la vez decolonial, y su articulación como un enfoque de derechos humanos. Seguidamente los puntos de encuentro entre derechos humanos y cultura de paz y la interculturalidad. Para terminar con unas reflexiones en torno a los desafíos en la formación inicial docente desde la interculturalidad y los derechos humanos. Antes de iniciar y darle la palabra a la doctora Morales, le recuerdo al público participante que las dudas y los comentarios los realizaremos al final de la actividad. Adelante, doctora. Gracias. Bueno, para poder ver un poquito mejor la presentación, lo voy a hacer acá de pie. Bueno, agradecerles a las personas que nos escuchan en la transmisión y también acá en el auditorio. Es un gusto para mí pues compartir una mesa con una gran amiga y colega, la compañera Aura Aguilar Caro. La interculturalidad ha sido el punto de encuentro entre Colombia y Costa Rica, entre la Universidad Simón Bolívar y la Universidad de Costa Rica, entre la compañera Aura y mi persona, y hoy poder dialogar un poco acerca de estas nociones de interculturalidad, derechos humanos, cultura de paz, y cómo de una u otra manera nos ayuda o nos delinea, nos marca un rumbo hacia cómo favorecer la equidad y la formación inicial docente en contextos cada vez más multiculturales, en contextos educativos cada vez más complejos, juega un papel muy importante. Mi participación, como ya le señaló Stephanie, va a abordar en estos cuatro puntos. Mi participación es más de un corte teórico epistemológico para insertar, pues espero generar muchas preguntas en las personas que nos escuchan y nos acompañan esta tarde. Primeramente, ¿qué es y qué no es interculturalidad? Otra pregunta es la pedagogía intercultural liberadora o decolonial. Algunas aproximaciones en la relación de derechos humanos, interculturalidad y cultura de paz a propósito del marco de la cátedra, ¿verdad? Y también desde esta función que tiene la cátedra de educar y de formar en el tema, y algunos desafíos para la formación de la interculturalidad y en derechos humanos. Entonces, estos cuatro pilares con los que inicio mi presentación en relación a la importancia de la interculturalidad y los derechos humanos no son ajenos para las personas que trabajamos en educación, son particularmente estos cuatro pilares definidos desde hace bastantes años por la UNESCO sobre aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir. Por mucho tiempo, estos pilares de la educación del siglo XXI nos permiten seguir avanzando en la construcción de una sociedad intercultural desde el espacio de los encuentros, el intercambio y la convivencia. Y es que precisamente en esos espacios de diálogo, de interacción, de convivencia, es que el tema de los derechos humanos o de las diferencias como un derecho humano juega un papel muy importante. Cuando hablamos de interculturalidad, como en otras ocasiones lo he dicho y la compañera Aura también en su estancia por acá, a veces el eslogan de lo intercultural es muy tentador y es muy bonito, ¿verdad? De ponérselo como a todo. Sin embargo, es importante identificar que hay algunos problemas conceptuales cuando hablamos de interculturalidad, y es que podemos, por un lado, caer en algún sesgo esencialista de la utilización del concepto, ¿verdad? Y en otros hacemos algún reduccionismo étnico de la pedagogía, y en este caso de la educación intercultural, asociado solamente a lo étnico, como si solo lo étnico estuviera vinculado al tema cultural o de diversidad. Entonces, dicho esto, podemos ya ir dibujando algunas ideas de lo que podría o no ser intercultural. Bueno, ¿qué no es intercultural? Posiciones de poder entre culturas o personas, ¿verdad? Integración, asimilación o separación y marginación. Por mucho tiempo la educación se ha entendido o se ha actuado desde algunos posicionamientos de las diferencias para asimilar, para compensar, para diferenciar o para biculturalizar. Y muchas de estas propuestas que se han llevado a la educación desde la pedagogía han tendido a considerarse interculturales. Sin embargo, estas propuestas no son interculturales, ¿verdad? Son más de un corte multicultural de acciones afirmativas que han tenido muy buenas intenciones, pero que no han logrado un objetivo real
de integración. ¿Qué sí podría ser intercultural? Bueno, procesos de entendimiento mutuo entre las culturas, ¿verdad? Ese entendimiento mutuo abandona una visión romántica de que todos nos llevamos bien y no hay conflicto, ¿no? La interculturalidad también se encarga del conflicto, que eso es algo muy importante de entender, y implica enfrentamiento con la propia cultura. Ahí tenemos muchos encuentros y desencuentros con la propia cultura, y también surge el concepto de apropiación cultural y choque cultural. También lo intercultural podría estar vinculado a la capacidad para reconocer, armonizar y negociar las innumerables formas de diferencias que existen en la sociedad. Eso es un aspecto sumamente importante. Avanzamos el concepto de tolerancia a un concepto de respeto y en el que las personas tienen cabida desde sus diferencias. En resumen, la educación intercultural no solo consiste en aprender hechos sobre otras culturas, ¿verdad?, sino en desarrollar las habilidades para comprenderlas y valorarlas. Esto es muy importante porque muchas veces creemos que con una feria cultural, que con una actividad de este tipo estamos siendo interculturales. Es un primer acercamiento para un trabajo que se tiene que hacer mucho más amplio para poder generar habilidades para comprender y valorar las diferencias a las otras personas. No se trata de aceptar o tolerar simplemente las diversidades, sino de desafiar las estructuras de poder que marginan e imponen una identidad única. Eso también es un punto clave para entender esta mirada intercultural. Y como ustedes pueden ver, en cada uno de estos enunciados podemos ir haciendo algún tipo de relación con derechos universales, ¿verdad? El tema de la identidad es un tema, el tema del respeto, no es solo para las minorías, sino para toda la sociedad. Eso es muy importante entender que la educación intercultural no es solo para pueblos originarios o es exclusivo, la interculturalidad para pueblos originarios o para personas migrantes, personas refugiadas, sino para todas y cada una de nosotros que interactuamos en espacios cada vez más diversos y convulsos. No es solo una cuestión de etnia o raza, sino que abarca las diferencias culturales y sociales que existen. Busca la construcción de una sociedad respetuosa, inclusiva y equitativa para todas las personas. Este es uno de los trabajos más difíciles hoy en día. Busca además la transformación de las estructuras sociales y políticas para construir una sociedad justa, equitativa. Nuevamente, el concepto de justicia social y de equidad juegan un papel muy importante más allá del de la igualdad. Esto para retomar un poco lo que es el concepto de educación intercultural y que ya lo podemos ir vinculando con derechos humanos. Entonces, a mí me gusta abordar el tema de la parte más pedagógica de la interculturalidad. Sin embargo, podemos tener nociones o construcciones de interculturalidad más orientadas a un ámbito sociopolítico, ¿verdad? Y en este caso yo lo abordo más desde un orden más pedagógico. Y en ese sentido, hay varias premisas que me gustaría plantear acá. Y es que, por ejemplo, el ser humano es un animal político, ya nos lo decía Aristóteles desde 1988. Pablo Freire nos hablaba de la educación, que la educación siempre es una acción política, ¿verdad? Y posteriormente nos hablaba de esta revolución de la educación liberadora, de la pedagogía de la pregunta, de la crítica a esta educación bancaria como un mecanismo de opresión y colonización del saber, ¿verdad? Y avanzamos así poco a poco con el tema de la pedagogía crítica, hacia una pedagogía emancipadora, por ejemplo, en la década de los 60, propiamente con movimientos multiculturalistas de reivindicación de pueblos originarios y también la lucha de las mujeres. Avanzamos hacia una pedagogía decolonial, ¿verdad? Catherine Walsh en Ecuador señala que efectivamente, ¿verdad?, como les mencionaba, que hay un pensamiento legítimo de los pueblos indígenas que reside en la resistencia y que está asociada a esta pedagogía decolonial. Sin embargo, hoy en día es importante y nos debe mover el repensar y comprender cómo acompañamos desde una nueva interculturalidad a pueblos indígenas. Esto es sumamente clave e importante para repensar y repensarnos en un escenario en el que muchos de los derechos de las personas indígenas, inmigrantes, ¿verdad?, han sido y siguen siendo vulnerabilizados. ¿Cómo acompañamos desde una nueva interculturalidad? La co-construcción intercultural de esta teoría y de esta práctica que nos implique nuevas lógicas de comprensión de las realidades, bueno, es una manera de acompañar también en esta forma de pensamiento.
También el pensar nuevos espacios epistemológicos, cosmovisiones otras, la resistencia y la insurgencia, un mundo otro. Estas categorías que traigo acá, ustedes incluso las pueden asociar con otros pensadores latinoamericanos, que ya han puesto en discusión este tipo de pensamientos, como lo son, por ejemplo, Walsh, Catherine Walsh, que nos habla del campo relacional y entre interepistemologías. También Paulo Freire, cuando nos hablaba del enseñar desde la esperanza, que sigue siendo muy vigente, y cómo nosotros estamos llamados a identificar grietas y a potenciar aquellos espacios en los que las personas pueden ser. Y en este espacio de posibilitar a las otras personas juega un papel muy importante el tema de los derechos humanos, propiamente hablando, ¿verdad? Corazonando la educación, Patricio Guerrero, también de educación, de Ecuador, perdón, la formación de nuevos ciudadanos con un discurso otro desde el pensamiento situado crítico, y estos conceptos son los que ahora manejamos para una pedagogía otra, o esta revaloración de la propia identidad cultural y nuevas prácticas de apropiación cultural que nos permitan ir impulsando una sociedad distinta. Bueno, dicho así es muy fácil, ¿verdad? Al final vamos a generar algunas inquietudes para la formación inicial docente, ¿verdad? Podemos seguir pensando también en la pedagogía de la potenciación de Estela Quintana en México. Podemos hablar de los derechos culturales como clave del buen vivir. Por ejemplo, Costa Rica desde el 2018 tiene en su agenda política el tema de los derechos culturales, y este tema de los derechos culturales abarca población indígena, población inmigrante, afrodescendientes y costarricenses, por supuesto, todos en una confluencia multicultural y pluricultural, ¿verdad? Es importante entender también que el desarrollo de un país no se puede disociar de la cultura. Bueno, entonces, hecho este preámbulo de qué es interculturalidad, ¿verdad? Y cómo podemos situar nosotros el pensamiento desde lo pedagógico, es que podemos hacer algunos acercamientos a este concepto de derechos humanos. Bueno, no me voy a extender mucho en derechos humanos, sin embargo, ustedes y yo conocemos que los derechos humanos tienen ciertas características, dentro de ellas que son universales, inherentes al ser humano, y que se apoyan sobre el principio de la dignidad. Y esto es sumamente clave, porque cuando hablamos de reconocer y valorar al otro, el reconocer las diferencias que todos los seres humanos poseemos, se hace importante este derecho universal que es inherente al ser humano, y es a ser diferente. Se reorganizan sobre la base de la noción de la dignidad humana y una premisa también antropológica. En este sentido, es importante entender que los derechos fundamentales no se consideran inherentes, son derechos fundamentales que se consideran inherentes e independientemente del origen, del género, de la religión, del idioma o de cualquier otra condición. Algunas relaciones que podemos encontrar con la interculturalidad es que se presupone el derecho a la diferencia como a la igualdad, ¿verdad? Y se rechaza cualquier tipo de situación ante la diversidad que se utilice la jerarquización, la imposición, ¿verdad? Cuando hablábamos de ciertos patrones que se han utilizado en la educación para entender las diferencias, ahí vemos algún tipo de vulnerabilización de los derechos humanos en relación a este punto. En la mayoría de los contextos existe multiculturalidad, yo diría que en todos los contextos existe multiculturalidad, por lo que el comprender este enfoque de la interculturalidad nos permite aplicar estos derechos humanos de manera diferenciada, ¿verdad? Diferenciada y teniendo el cuidado de no caer en diferencialismos, pero yo diría sobre todo pertinente culturalmente y adaptada a la situación cultural del grupo. Desde la hermenéutica, por ejemplo, desde esta comprensión más epistémica de las diferencias del ser, se visualizan puntos de encuentro con las diferentes culturas en contextos cada vez más multiculturales, como he reiterado. En este sentido, ambos conceptos buscan favorecer la igualdad, el respeto y la dignidad de todas las personas, independientemente de su cultura. También quise traer un poco la relación con el tema de la cultura de paz, que bueno, Costa Rica tiene un buen marketing en ese sentido, ¿verdad? A veces uno se cuestiona muchas cosas a lo interno como país. Sin embargo, por ejemplo, Aura y yo comentamos mucho este tema, ¿verdad? De la cultura de paz, y bueno, es importante entender que una cultura de paz está arraigada a costumbres, tradiciones, sentidos y contrasentidos también propiamente, que convergen en un espacio, que son sentidos y que son percibidos por las personas.
Y en ese orden de ideas es importante entender que cuando educamos desde la interculturalidad, favorecemos la adquisición de habilidades cívicas, por ejemplo, que nos permiten a nosotros resolver conflictos. Por ejemplo, les decía cuando empecé la participación que la interculturalidad se ocupa también del conflicto y cómo nosotros podemos generar encuentros y discusión desde propiamente el conflicto de las diferencias de criterios. La interculturalidad evita la exclusión social o busca precisamente desde sus postulados de equidad y justicia social favorecer procesos de inclusión más bien. Entonces esto puede ser el resultado para nuevas formas de interacción social. También presupone las manifestaciones de paz como acciones transformadoras de las personas que se alejan de este individualismo y que nos acercan a una apertura para conocer al otro, que son muy importantes en este abordaje intercultural. Entonces, importa en este sentido la convivencia, ¿verdad? De manera pacífica y como objeto de derechos humanos, y la interculturalidad nos permitiría esta aplicación de derechos humanos en distintos contextos, entendiendo, ¿verdad?, que inclusive hay un primer constructo de conflicto entre la universalidad y la particularidad en el tema de los derechos humanos. Una cultura de paz supone el respeto de los derechos de todas las personas y la convivencia, y permite la relación desde la paz y una sana resolución de conflictos, ¿verdad? Creo que por ahí, pues como país nos hemos caracterizado en algunos espacios más que en otros. Para seguir avanzando, el cómo comprendemos las diferencias desde estas tres nociones, interculturalidad, derechos humanos y cultura de paz, quisiera tratar de ejemplificarlo con este gráfico y que pudieran ir ustedes percibiendo como la relación. Las diferencias que posee todo ser humano indistintamente de su etnia, de su país de origen, pueden ser entendidas de tres maneras. Esto según el maestro Gunther Dietz. Podemos entender la diversidad como un problema, y prácticamente en la década de los 80 y los 90 la diversidad fue entendida como un problema, precisamente el problema que tenía que resolverse, ¿verdad? Los distintos tipos de aprendizaje, las formas en las que aprendíamos, eran resueltos. Entonces buscábamos acciones educativas afirmativas desde la asimilación, la integración, y que muchas veces hacían este efecto contrario, que más bien era acentuar diferencialismos y segregar. Bueno, ahí podemos ver una concepción. Avanzamos ya en el siglo XX, la diversidad como un derecho, por ejemplo, es importante acá garantizarlos, ¿verdad? Un derecho que buscamos como seres humanos, garantizarlos y generar algunas acciones afirmativas ante la discriminación. Entonces ahí podemos ver también nosotros cómo la diversidad tiene este matiz. Podemos entender la diversidad como un recurso, y aquí nosotros entonces empezamos a pensar más en la gestión cultural, en favorecer desde competencias, entre oportunidades de crecimiento, entre unas lógicas más de derechos, pero también de deberes, ¿verdad? Ahí empezamos también a entender nuevas lógicas de este enfoque de derechos. También con sus diferentes olas, ¿verdad? Los derechos humanos pues han incorporado otros elementos. Entonces, para ya finalizar en el cuarto punto, bueno, ¿cuáles son los desafíos que presupone todo esto para la formación, ¿verdad? Para la formación inicial docente, para la formación en nosotros como educadores en distintas áreas? ¿Por qué? Porque el tema de la interculturalidad o el tema de las competencias interculturales no es exclusivo para primaria, para secundaria, para universitaria, es un tema que nos compete a todos como ciudadanos y también como de distintas profesiones. Sin embargo, pues yo me voy a enfocar acá en la pedagogía intercultural. Y bueno, hay una necesidad. ¿Por qué hablar de pedagogía intercultural? ¿Por qué hablar de que es importante enseñar interculturalidad o enseñar desde la interculturalidad? Bueno, porque hay una necesidad importante de formar ciudadanos interculturales. Es un concepto de interculturalidad que ha estado teniendo mucho auge también en las empresas, en las organizaciones, competencias interculturales globales, locales, situadas, asociadas a la internacionalización y a la regionalización también. Entonces, hoy por hoy es importante hablar de estas competencias interculturales que en sociedades cada vez más diversas, cada vez más multipluriculturales. Es importante interactuar democráticamente en contextos crecientemente complejos, ¿verdad? Entonces, el diálogo y la escucha son puntos de partida acá. Es muy complejo, sobre todo cuando yo no quiero lo que dice el otro, lo que yo no quiero escuchar, ¿verdad? Particularmente ahí es donde es muy complejo la interacción y la mediación intercultural
juega también otro papel importante y tiende a ser otra rama en todo este tema. Otra categoría importante es que socialmente hemos estado pensando el mundo como un lugar extraño. Esta categoría es muy potente y nos ha implicado, como señala Bauman, hacernos cargo de la incertidumbre, hacernos cargo de este otro que viene a entrometerse en mi espacio, a este otro que viene a, o que yo lo asocio con diferentes elementos. Entonces, el mundo entero como un lugar extraño es una categoría importante de pensarla desde las nociones de la educación intercultural y generar una reflexión para un ciudadano crítico. A la base de un ciudadano intercultural está el pensamiento crítico. Y bueno, ustedes saben que a veces pues, pensar críticamente o diferente, inclusive, es peligroso y no es bien visto, ¿verdad? Bien aceptado muchas veces. Reconocer la relevancia de los valores humanos y cristianos en la interacción social, ¿ya? Permitir integrar la cultura para la paz dentro de la formación inicial de todo profesional. La Universidad de Costa Rica y particularmente la Facultad de Educación, con aporte del instituto en una de las investigaciones que inclusive estaba participando, que participa la Cátedra para Derechos Humanos del Instituto, ha generado un proceso de formación inicial, cursos en los que estos temas se ponen como un eje central, importantes de ser reconocidos. Reconocernos como sujetos históricos comprometidos con nuestras ideas, sueños y el bienestar individual y colectivo. Esto es un reto también importante que lo posibilita una mirada intercultural. Bueno, ¿y qué se requiere? ¿Qué se requiere para ser ciudadanos interculturales? Bueno, vean ustedes que es poco atractivo para algunas personas. La capacidad de cuestionar, de crear, de facilitar el bienestar de todos, ¿verdad? Esa es una de las primeras elementos importantes en una época en la que transitamos ahora, donde esta conciencia ciudadana es difícil, ¿verdad? Hay mucha resignificación de los espacios públicos e institucionales y también del espacio privado, en procesos de globalización en los que se ha luchado por la homogenización. Hoy por hoy somos cada vez más heterogéneos. Impera la necesidad de una crítica epistemológica del discurso que nos permita a nosotros avanzar de la aspiración a la realidad y donde la participación social realmente sea una realidad. También es importante situar el tema de la batalla cultural, que sigue siendo un conflicto ideológico entre grupos sociales y la lucha por el dominio de los valores, de las creencias y las prácticas. Actualmente lidiamos con ese tipo de conflictos que ¿cómo los resolvemos en la práctica? Porque yo aquí puedo decir muchas cosas en relación a este dominio de valores, creencias y prácticas unas sobre las otras. Bueno, el generar esta asimetría entre unas y otras no es una apuesta intercultural, ¿verdad? Es importante, y acá les dejo estos pensadores por si quieren ustedes desarrollarlos, que son muy potentes para poder entender también lo que acontece actualmente. Y es el maestro Hugo Semmelmann, un epistemólogo, Bauman, que es una literatura de mayor conocimiento, a Fournet Betancourt, que nos habla de estas realidades líquidas que nos configuran como ciudadanos interculturales, y también a García Canclini, que un poco más conocido, que habla sobre estas identidades fluidas a propósito de los procesos migratorios que tenemos en nuestro país y en el mundo entero, y nos habla de estas tres categorías, de la extranjería como expulsión, pérdida y deseo. Estas tres categorías también nos hacen entender un poco mejor este mundo como un lugar extraño, ¿verdad? Pensar y profundizar un poco. Entonces, ¿cuáles son algunos desafíos para la enseñanza y el aprendizaje? Bueno, aprender a reconocer el valor de lo diferente que caracteriza a todo ser humano, cómo desde la práctica educativa, tanto en primaria, secundaria como universitaria, nosotros generamos espacios para reflexionar y para pensarnos como ciudadanos. Somos profesionales que estamos estudiando distintas áreas del conocimiento en educación, en psicología, en antropología, en sociología, en ingeniería, en medicina, pero cómo nosotros mismos nos posicionamos ante todo lo que acontece, porque al final de todo nosotros estamos siempre articulados en este entretejido social y sociocultural. Y cada vez pensamos distinto, las formas de interactuar son diferentes en los contextos en los que nos vinculamos, y las relaciones y las tensiones son nuevas. Entonces ese tema es importante. Es importante también fomentar la participación activa y crítica del estudiantado y que ellos se acerquen a nociones inclusive contrarias a las que piensan.
Eso para mí es importantísimo en la educación. Y termino con esta frase de Paulo Freire: todos nosotros sabemos algo, todos nosotros ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Muchas gracias. Agrade- Agradecemos a la doctora Carmen Morales por su participación. Entonces, a continuación, cede la palabra a la doctora Aguilar, quien mediante su trabajo realizado en el Caribe colombiano, la doctora constata el desafío de los derechos humanos desde un trabajo investigativo con 26 madres comunitarias de 3 municipios del departamento de Magdalena del Caribe colombiano. Desde este enfoque se brinda un reconocimiento a partir de sus historias de vida. Se evidencian aspectos por atender desde un ámbito macro, como lo es la política pública, transitando por las instituciones a cargo, desde lo meso hasta lo micro, que implica el agenciamiento personal de los recursos para la toma de decisiones y la movilidad social y el ejercicio de los derechos. Adelante. Hola, ¿se escucha? Bueno, muchas gracias. Han sido unos días importantes acá en esta universidad. Agradecerle a la doctora Carol Morales su acompañamiento, también abrir camino en el tema intercultural, a todos los que nos acompañan presencialmente y todos los que están conectados. Con el preámbulo que nos ha hecho la doctora Carol Morales, una amplitud del tema, del concepto intercultural, y muy apropiado los autores que nos ha enunciado, un tema que hoy está muy de moda, pero que es necesario irlo aterrizando también en nuestros territorios, en nuestras formas de ser y estar, ya que es parte de la vida, del reconocernos en las diferencias. Voy a compartir una experiencia con esta base epistemológica intercultural, considerando los derechos humanos en mujeres, colombianas del departamento de Magdalena, que hacen un trabajo comunitario y que a través de este trabajo se les brinda un reconocimiento en su desarrollo laboral de 30 años y que han estado pues el gobierno ha tenido digamos, una ignorancia o ignorarla en cuanto al trabajo desarrollado con la primera infancia. Sin embargo, este trabajo aporta mucho a la comprensión de la mujer, lo femenino, lo intercultural, y dentro de este desarrollo fue muy interesante que se ha venido cambiando la reforma pensional, y hoy en este momento se está gestando pues el que estas señoras, ahorita van a ver también un documental, tienen unos 80 años, 79 años, y siguen trabajando en esas condiciones, las cuales a través del trabajo también se eleva una voz, como he estado haciendo desde la investigación acción, para que toda esta teoría que hemos recogido y muchos compañeros, colegas de Latinoamérica, vamos como con esa bandera de también colaborar y contribuir a estos conglomerados sociales. Es un trabajo, un análisis cualitativo a 25 madres comunitarias y un padre comunitario, lo cual a través de consentimientos informados logramos obtener esta muestra de Ariguaní, San Ángel y Nueva Granada Magdalena durante los años 2018 y 2022. Considerando pues el momento de la pandemia, cerrar la investigación fue todo un desafío, pero finalmente logramos terminarla. Agradecerle a todo el equipo de trabajo que tuvimos en cada lugar, y la voz, sobre todo, que queremos resignificar, la voz de estas mujeres valientes que suman unas 6.000 en el país. Bueno, dentro de lo que yo he estado enmarcando en mi trabajo de investigación, tiene que ver, soy trabajadora social, y desde esa área he estado como deconstruyendo ese concepto del asistencialismo que hemos estado, digamos, acechados, ya que por allá en 1917 el trabajo social inicia en Estados Unidos como una superación de la asistencia en medio de las guerras mundiales, y pues se instala una forma de ayudar, de contribuir a estos grupos sociales. Entonces he estado mirando que desde esta enclave intercultural
cómo le damos un cambio en torno a los derechos, la intervención, la teoría social, para no estar en lo asistencial, en la caridad y en la práctica, que generalmente es lo que se viene haciendo con distintos grupos sociales en el mundo. De aquí, pues ya sabemos que desde 1791 Kant nos orienta a eso de la libertad, la igualdad y la solidaridad, lo cual los derechos humanos lo vienen a refrendar. En un contexto, pues también este conversatorio nos habla del género, ¿verdad? En este contexto de la mujer y cómo todos los temas femeninos con la integración intercultural son favorables, y sobre todo en estos territorios donde todavía la autoasignación, la comprensión en un segundo orden de la mujer que pasa de lo tradicional a lo moderno muchas veces no está muy claro. Entendemos que mundialmente, pues, el último punto fue la plataforma que hizo visibilizar el tema y transversalizarlo en 1995 en Beijing a través de la ONU, donde se potencian los estudios y se transversaliza en la política pública a la mujer, considerando pues que la mujer desde la Revolución Francesa vino a buscar sus derechos, logró la educación, la parte de sus derechos civiles y todo esto también con la movilidad social que se desarrolló, y las mujeres que empezamos también desde ese momento a estudiar los temas y el posicionamiento, digamos, de la liberación en torno también al mundo privado y la píldora anticonceptiva en los años 60, y toda la apertura, por ejemplo, que ha tenido a través de los organismos como la ONU en 2010, que finalmente se crea la ONU Mujeres. En los países como Colombia, la mujer viene ganando sus derechos apenas desde 1954, como el derecho al voto. En Colombia la lucha femenina también está asociada al conflicto armado, aunque Caro nos enunciaba que hay algunos desafíos en Costa Rica, pues hay unos desafíos mayores en Colombia, ya que hemos pasado por unos tránsitos muy complejos en torno a la comprensión de la paz, ese reconocer la diferencia, y las mujeres han tenido mucho que luchar para poder también lograr un espacio. Entonces, en este sentido, la Alta Consejería para la Mujer se comienza en 2010. En este momento, 2023, tenemos el Ministerio de la Igualdad, que está tratando de integrar todos estos temas, y creo que tiene un enfoque más intercultural porque también integra lo étnico, las comunidades diversas. Entonces ha sido un salto que, al ser la vicepresidenta de la comunidad afro y también la lucha histórica que tuvo ella desde sus ancestros, pues viene también a saldar un poco el tema femenino. Entonces las mujeres hoy están tomando un papel preponderante en el país, y es así como en ese sentido la autoasignación que encontré en este estudio de las mujeres. Entonces esta es una nueva forma de feminismo, ya que ¿cómo se explica que por allá en 1986 unas 6.000 mujeres fueran llamadas para trabajar, atender niños sin las condiciones pues laborales en sus casas, facilitando solo la comida, no había ningún tipo de dinero? Entonces esa cantidad de mujeres y estos hogares que se instalaron en distintas partes del país hoy dan unos frutos también de aporte a la paz. ¿Qué sería de esos niños sin la atención de las madres comunitarias? Sin embargo, este programa ha sido fortalecido en el país, y hoy ya hay un tránsito hacia los centros integrales de desarrollo, donde hay todas las comunidades, las personas ya tienen una formación amplia, y es un programa bandera. En algunas zonas rurales de Costa Rica vemos que todavía no, este tipo de programas no están. Entonces es un programa muy importante para Colombia en ese contexto. ¿Por qué eso de narrativas? Cuando empecé a armar, digamos, la estructura para las madres comunitarias, pues quería que en primera persona ellas también pudieran expresar sus sentimientos en torno no solamente al trabajo, sino en esa forma de lo femenino,
su participación como líderes, porque también casi todas las madres comunitarias colombianas son líderes. Y entonces sabemos que la narrativa en la historia de la humanidad, desde Homero, en la República, en la Biblia, han sido importantes porque han quedado documentadas. Es de los primeros libros, encontramos muchas tesis, sobre todo de pregrado, que hacen unas abstracciones sobre madres comunitarias, pero este sería la primera investigación que hay profunda sobre la historia de vida de estas mujeres. En el Caribe, pues tenemos unas tradiciones orales ancestrales, ya que el desarrollo todavía es algo pospuesto en torno a lo científico y todavía tenemos mucha base, digamos, de esa tradición oral, que gracias en mi caso, pues soy de una comunidad rural y en mi formación he tenido como objeto de estudio la región y eso me permite pues darle una connotación, digamos, teórica, práctica, para que nuevas generaciones de profesionales también empiecen a trabajar sobre la realidad, sobre la cultura y que hayan algunos cambios. En ese sentido, entonces, esa interacción cultural en el Caribe, la música, la danza, es algo que nos habla constantemente. A través también hay una solidaridad desmedida y los patrimonios inmateriales que suman el 19% de todos los patrimonios de América Latina. Tenemos hoy una marketing que se visibiliza como el país de la belleza, considerando todos esos aspectos positivos también del país. No siempre nos tocó cargar con unas situaciones, hace 12 años que salía del país, siempre había esa connotación de la droga, de la violencia. Hoy tenemos la oportunidad también de mostrar y develar otras situaciones constructivas de Colombia. En ese sentido, hay 4 puntos importantes, de acuerdo a algunos autores, en esa sucesión de generaciones. Aquí Ricoeur nos habla de que cómo la memoria es algo muy importante y que cuando yo veía a esa señora de 80 años, la señora Meida, que la van a ver, en torno a no tener una pensión, 32 años de trabajo, todavía sigue con los niños, ahorita lo van a ver ahí en el video. Y pensaba yo, bueno, ¿cómo vamos a recuperar esta memoria si la señora Meida se va? Entonces, por fortuna estuvo enferma, pero por fortuna logramos que pudiese ver la investigación. Entonces, estos trabajos van a quedar como una memoria de acuerdo a eso que la capacidad de agencia que nos habla Amartya Sen y que nos toma también Nussbaum en torno a cómo las personas se agencian. Entonces, allí también queda documentado esa forma de conseguir un trabajo de forma informal, pero con una voluntad y con una solidaridad. Esas mujeres pues movilizan hoy al país. Tuve la oportunidad hace un mes y medio de encontrarme con la presidenta nacional de las madres comunitarias. Estuve en el Congreso de la República presentando el libro y fue muy importante porque realmente ella decía, valoración, ya también tiene casi 80 años, se va a pensionar y es necesario recoger esas memorias históricas y dentro del enclave intercultural, el sentido de comunidad que Bauman nos habla como ese círculo cálido, que es lo que finalmente veíamos, y ese apego de esas mujeres a su sentido de la comunidad es algo increíble. Cuando también veíamos las madres de las zonas rurales más alejadas de las zonas urbanas. Entonces, todo este dispositivo que creamos para comprender esta realidad nos ayuda y nos motiva mucho porque estamos aportándole al país y a estas mujeres en torno a, es que es un tipo distinto de feminismo. Si lo analizamos, por ejemplo, con el tema de nuestras mujeres europeas o americanas, la capacidad adquisitiva, la libertad, la amplitud en el conocimiento es muy distinto a lo que nos ha tocado como latinoamericanos. Entonces eso es un punto muy importante que nos integra como sociedad y también una investigación, acción, participación. Aquí están algunas evidencias de cómo este sentido de la comunidad nos en Colombia, pues es un desafío constante para que esta parte científica pueda también llegar a la base social. Aquí están algunas de las señoras que nos acompañaron en la universidad, pues este libro fue
validado desde la Universidad Simón Bolívar y también colaboraron todas las alcaldías de los municipios adscritos y fue, bueno, un trabajo interesante. Una reflexión para entender un poco este trabajo dentro de lo que ya no es mirar la realidad desde contornos excluidos y lo que es causa-efecto, como que pasó esto por aquello, sino cómo las prácticas de los sujetos sociales pueden también hacer un aporte. Antes estas personas eran miradas de forma despectiva, en desventaja, pero este trabajo que se enarbola como trabajo social Caribe, crear desde la base comunitaria, desde las voces de los actores, nos ayuda a resignificarlo. Las personas siempre las veían como unas personas pues que cuidaban niños, y cuando vemos la investigación, algunas desde la primaria, el bachillerato, el nivel técnico, lograron durante 20 o 30 años formarse y hoy ser una de las mujeres más formadas en esos niveles en Colombia. Entonces también es un aporte significativo, y desde el Taylor pues nos motiva a que el reconocimiento es un tema desde la diferencia, desde la búsqueda de la identidad, y que siempre estamos en esa búsqueda de reconocernos, y que el reconocimiento falso o poco nos lleva a una imagen falsa de nosotros mismos. De esa manera, el libro se divide en 3 partes o en 2 partes. El devenir comunitario, que son estas señoras que ya pasan de los 20 años de trabajo, y el porvenir educativo. Se hizo un contraste con 5 mujeres que pasaron por ser madres comunitarias y hoy son profesionales, algunas con maestría y algunas con deseos de ser doctoras, aportando también a la educación. Fue una base para seguir, digamos, en la educación, y ha sido también un ejercicio muy importante donde las señoras con mayor número de años, por ejemplo, la entrega de la solidaridad, la comunidad y el desafío de la pensión, que esperamos en otra oportunidad hablar de eso ya como algo superado para todas estas mujeres que están requiriendo su pensión para que puedan descansar. En el porvenir educativo, que son estas otras mujeres que se han abanderado también su vida, encontramos una superación permanente, el trabajo comunitario como base para la educación. Entonces, nos impactaba mucho una de ellas donde ya tiene su maestría y quiere hacer un doctorado para seguir incursionando en la educación. Entonces, es algo fabuloso desde una zona rural. Aquí vemos entonces la señora con más edad, 79 años, como madre comunitaria, pues ya esperamos que pueda lograr esa pensión. La inclusión también de género, un padre comunitario que fue dejado por su esposa, le dejó el hogar y pues ha seguido. Es uno de los pocos, hay 5 en Colombia y él es uno de los pocos padres comunitarios que hay. En medio de la investigación se murieron 2 madres comunitarias, de verdad muy doloroso porque ese trabajo demanda mucha actividad y de pronto descuido de la salud. Logramos que sus hijos nos acompañaran y fue muy importante. Luego estas son las señoras que ya están trabajando como docentes, y pues es muy importante porque ya tienen otro nivel, están pues muy contentas de seguir en su formación de niños y niñas. Algo que nos ayudó con la investigación es que a nivel local le ayudaran a las madres comunitarias a visibilizarlas desde la política pública. El día 8 de noviembre es el Día de la Madre Comunitaria a nivel local. Se les descuenta el pago de servicios públicos de agua y también de los impuestos a todo hogar comunitario que haya en la localidad. Entonces, la alcaldía en ese momento que estuvimos haciendo el trabajo hizo unos acuerdos, el acuerdo 15, para institucionalizar el día. Se le proyecta hacer una casa comunitaria. Entonces aquí ya ellas empiezan también a hacer una forma visible de su trabajo como grupo. Hay un sindicato que reúne 6.000 madres comunitarias en Colombia. Esta es la señora que les comento, la presidenta también ya de muchos años y próxima a pensionarse. Ha luchado
unos 30 años. Una de las ciudades, si han escuchado Bogotá o han ido a Bogotá, Ciudad Bolívar, que es uno de los barrios más apartados de Bogotá, y ha venido luchando en favor de las madres comunitarias del país. Hoy está resignificada también desde la Presidencia de la República y hace parte de los acuerdos de paz del ELN. O sea, ya hoy estas personas que antes no eran tenidas en cuenta, ya por su trabajo, por su trayectoria, entonces aquí también vemos esa enclave intercultural, lo que la Constitución del 91 pues refrenda en todos los grupos sociales del país. En ese sentido, entonces, desde el Trabajo Social Caribe que he venido trabajando, los capitales sociales y culturales, hay 3 puntos importantes en esto, como nos llama Bauman en los círculos cálidos: la voluntad, ¿verdad? Esa voluntad de trabajo, la sentido de la comunidad y la solidaridad. Esos son puntos muy claves para estos desarrollos de lo intercultural, y Carol nos los decía, el desafío tanto de la educación superior como de la sociedad en general. El tema intercultural pues nos motiva a seguir comprendiéndolo en la teoría, pero también en la práctica. Aquí está el libro está en línea, les voy a dar también el QR que lo traje aquí para los que estén interesados, y vamos a mirar una parte del documental que le hicimos mientras estaba yo el año pasado en Ariguaní realizando un trabajo de política pública, y logramos pues gracias al equipo de comunicaciones desarrollar. Restrepo, tengo 74 años de edad. Me hice madre comunitaria en el 1989. Una amiga me dio la noticia de que iba a haber unas capacitaciones. La idea me quedó sonando. Nos capacitaron 2 semanas. Ya al final de la capacitación, la licenciada Carmen Liñán tenía un papel en la mano y dijo: las personas están aquí anotadas, se quedan. Y la licenciada nos dijo: has quedado electa madre comunitaria, espero respondas a la responsabilidad que se les viene encima. Lo que en ese año 89, 11 de abril, arrancamos trabajando y entregando nuestros servicios a la niñez de Colombia. Como entonces no tenía esta casa grande, yo atendía a los niños allá en la sala, cuando eso nada más eran 15 niños. Después de tanto tiempo, 32 años de trabajo, ya casi para 33, que hoy en día me encuentro satisfecha en toda la extensión de la palabra. ¿Por qué? Porque yo pienso que yo he dado lo mejor de mi vida a la niñez colombiana. Probé todo para reducir las manchas. Solo con Nivea Lumino 630 vi resultados a partir de 2 semanas. Nivea. Yo soy Denis Benítez Acuña, soy madre comunitaria hace 31 años. Bueno, yo me levanto a las 4:30, pongo el alimento a los niños, de ahí me pongo a preparar desayuno a los niños. Para cuando ellos lleguen, ya yo tenga todo el desayuno de ellos listo. Me pongo a hacer el aseo, me pongo a organizar todo, el salón, todo lo que es relacionado con los niños. Y de ahí los voy recibiendo, los voy sentando, haciendo una ronda, cantamos, los ponemos a colorear. A veces uno se cansa y se siente como agotado, pero cuando uno ve a los niños, uno pone ese ánimo, esas ganas de seguir adelante por ellos, porque yo sé que yo le estoy dando un granito de arena a toda la niñez de Ariguaní. Mi nombre
nombre es Sandra Luz Díaz Mercado, hija de un ser maravilloso como fue mi madre, Marina Mercado. Mi madre fue mi ejemplo a seguir, una mujer abnegada por su trabajo, por su familia. Su carrera de madre comunitaria comenzó porque siempre ella era muy inquieta en ayudar a los demás, en servir a los niños. Ella se presentó a unas capacitaciones que vinieron del ICBF. Ella se presentó. En la primera opción no quedó. Después, el año siguiente, vinieron nuevamente las capacitaciones y ella se presentó. El 1 de noviembre de 1993 inicia su labor como madre comunitaria. Ella siempre era dada a los niños. A veces mi hermana y yo decíamos que era un poco exagerada, porque a ella le gustaba que todo fuera tan perfecto, que ella cuando los niños llegaran ella estuviera lista, dispuesta solamente para brindarles amor, educación, pero aparte de que le gustase su trabajo muy bien, era alegre, le gustaba bailar, cantar, sonreír. Ella cuando estaba con los niños era un ser maravilloso que los enseñaba, que les brindaba ese amor, que los educaba, que se convertían quizá en ese ser que esos niños querían y olvidar tantas veces muchos problemas que tenían en su casa. Muchas veces ella sí le gustaba colaborar que el niño que no tenía zapatos. Bueno, agradecerles una vez más que volveremos a Costa Rica, seguiremos disfrutando de este bello país, de su gente, y seguiremos estudiando pues, estos niveles comparativos de la interculturalidad y agradecerle a Lini, a toda la universidad por esta recepción y todo este trabajo que sigue engrandeciendo a nuestra patria grande América. Agradecemos a la doctora Aguilar por sus palabras. Entonces, en este momento abrimos un espacio para intercambiar dudas o comentarios con las especialistas. Abrimos el espacio por el Facebook Live o bien levantando sus manos para cederles la palabra. Tengo algunos comentarios ya en el Facebook. Saludos desde Bogotá. Visita de Alianza del Río de la 10ª Cumbre de Líderes por la Educación. Dice doña Patricia Rodríguez, buenas tardes. Nos urge fortalecer la cultura de paz, de libre expresión, escucha activa y diálogos constructivos en medio de las diversidades. Saludos desde Heredia, en Costa Rica. Hay una pregunta para Aura. Dice, 2 consultas. ¿Cuáles derechos de estas experiencias de mujeres fueron garantizados? Y la segunda, ¿qué categoría de lo intercultural articula su práctica como investigador? No sé si me quiere contestar o después ahorita. Ok. Tengo otro mensaje, dice doña Patricia, yo soy regidora propietaria de la Municipalidad de Heredia. Conociendo que somos 84 consejos municipales y 8 consejos de distrito, sería muy importante articular para el fortalecimiento de los derechos y la educación para la paz, entre muchos otros. Listo, muchas gracias. Yo tengo otras preguntas, pero si quieren, se las repito. Así repítame. Dice, ¿cuáles derechos de estas experiencias de mujeres fueron garantizados? Ok. ¿Y qué categorías de lo intercultural articulan su práctica como investigadora? Y para doña Carol tengo una pregunta. Si la diversidad, usted nos contaba que en la década de los 80 y los 90 la diversidad era categorizada como un problema. ¿Qué le diríamos a una persona docente que sigue considerando la diversidad como un problema? Actualmente puede ser un reto para el sistema educativo. Entonces, ¿qué hacer cuando una persona docente considera la diversidad sexual o los fenómenos migratorios como retos y como problemas? Muy difícil. Next. Muy difícil. Y para doña Aura tengo otra pregunta. ¿Cómo replicar la experiencia realizada en otras situaciones propias de la situación de la mujer? Muchas gracias. No sé cuál de las dos quiere empezar. Si quiere, doña Aura, porque que tuvo más chance de pensarla que yo. Ok.
Bueno, los derechos que todavía están proyectándose para estas mujeres en Colombia, que este programa ya no va a volver a salir porque ya fue superado por los centros comunitarios y que las personas ya son profesionales, son formadas, son los derechos laborales, ya que ellas no querían reconocer pues las semanas cotizadas por una serie de situaciones que vivieron y que en este momento el gobierno está comprometido y hay un senador que estuvo trabajando hace unos 12 años, por lo menos resignificando su salario, del salario mínimo. Y era, pues antes era solo, pero ahora como está en partido de gobierno, pues creo que va a ser muy viable que se les colabore a estas mujeres como sus derechos. En cuanto a lo local, pues han tenido más apoyo, visibilidad a través también de los sindicatos que tienen y desde la administración pues se declara un día para ellas, liberarlas de los impuestos, dándole un poco de reconocimiento pues a la labor que han prestado en la parte de la comunidad. La categoría en esta de las prácticas interculturales yo diría que son dos, la del reconocimiento, ¿verdad? De pronto como investigadores muchas veces no podemos solucionar las situaciones, pero a través de los trabajos y en conjunto, cuando vemos que son 3 municipios, que se hicieron las presentaciones de libros, que ellas obtuvieron su libro, nos dedicamos como que a que el libro les pudiera llegar a ellas para que pudiesen ver allí su síntesis de todo el trabajo. Entonces allí una categoría de reconocimiento y lo que se descubre es la autoasignación. Mujeres que se autoasignan muy a pesar de lo heterodesignante que ha sido la historia de la mujer. ¿Cómo replicar las experiencias? Pienso que en cada lugar, cada espacio es muy diferente. Yo he trabajado con mujeres en esta área, ahora estamos trabajando con mujeres y arte, también buscando ese punto del tema de género, pero desde mujeres que son artistas. Entonces también para no quedarnos como que en el dolor, en la nostalgia de lo que ha sido la mujer, sino también mirar sus potencias. Entonces, este enfoque que he estado trabajando siempre busca visibilizar el capital social y humano de las personas y más que todo la mujer, que en el Caribe ha sido un tema que hasta ahora está siendo pues visible por los altos índices de la violencia que se tiene. Las 3 preguntas. Muchas gracias, doctora Aguilar. Nos solicitaban en el enlace de su libro, pero lo vamos a colocar posteriormente ahí en el chat Sí, ya de la transmisión en vivo. Sí, Muchas gracias. Doctora Morales. Bueno, Stephanie, me hacen una pregunta muy compleja, porque efectivamente, pese a que el ver la diversidad como problema surgió propiamente en discursos pedagógicos en los 80 y los 90, ¿verdad? Con mayor énfasis con el tema de las adecuaciones significativas, de poder resolver algún problema de aprendizaje era entendido como una dificultad y había que medicarlo, había que quitarlo, ¿verdad? Hemos ido teniendo, hemos transitado también particularmente en el tema de la educación especial, no soy educadora especial, pero he aprendido algunas cosas de ellas, de las compañeras con las que trabajamos en algunos proyectos, y efectivamente se ha transitado a un enfoque mucho más posibilitador, mucho más social, ¿verdad? En el que se conciben las condiciones asociadas a alguna discapacidad de las personas o a estas diferencias específicas o a la diversidad misma de todo el ser humano como una riqueza y como una posibilidad para crecer, para agenciarse. Como decía también ahora, el trabajo social también ha avanzado desde una visión asistencialista a una visión más de promoción. Creo que efectivamente hemos hecho grandes avances desde las distintas disciplinas de las ciencias sociales para entender la diversidad y las diferencias desde una visión más posibilitadora, que una situación asociada a discapacidad particularmente, ¿verdad? O algún elemento de este índole pueda truncar el futuro de una persona, ¿verdad? Se han brindado espacios, acciones afirmativas que han favorecido, campañas de sensibilización, y particularmente en los 2 casos que usted me señala, el tema de la diversidad sexual y el tema de la migración. Bueno, en el tema de la diversidad sexual no he investigado mucho, tengo que acusar desconocimiento, sin embargo en la parte de migración, en la parte más de cultura, sí le puedo dar algunas aproximaciones.
Particularmente creo que en el tema de la migración, un trabajo muy bonito que yo rescato en mis clases cuando hablamos sobre este tema, es el libro que compiló don Carlos Sandoval sobre el mito roto, también algunos cortometrajes que se han realizado, como por ejemplo Tierra en Casa Ajena o Casa en Tierra Ajena, siempre se me enreda alguna especie de, ¿verdad? Que efectivamente nos muestran los distintos rostros de la migración. ¿Por qué? Porque en el tema de la migración hay muchos estereotipos y sesgos que surgen en torno a esto, ¿verdad? Y son a veces muy deshumanizantes. Y efectivamente eso nos conecta con el tema de los derechos humanos, el derecho a una vida digna, el derecho a un techo, a una salud, a una educación, ¿verdad? Muchos de las poblaciones migrantes que llegan a Costa Rica llegan en busca de nuevas oportunidades. Si las tuvieran en sus países, no serían personas que vinieran aquí en busca de una nueva oportunidad, estarían con sus familias, no estarían buscando espacios fuera de esos espacios familiares. Y bueno, puedo ampliar un poco más sobre eso, sin embargo, les invito a buscar este documental y a leer un poquito más de algunos artículos que ha escrito don Carlos Sandoval, que nos permiten a nosotros sensibilizarnos. Creo que aquí uno de los retos importantes es sensibilizarlos. Si yo me encontrara con un profesor que tuviera algunos prejuicios en relación a la migración, pues primeramente, siendo consecuente con el enfoque intercultural, tendría que escucharlo y entender desde dónde está hablando él, qué es lo que ha pasado en su experiencia de vida, para que tenga esas ideas en relación, por ejemplo, a una persona nicaragüense, hondureña, salvadoreña, española, alemana, inglés, ¿verdad? De lo que fuera, ¿verdad? Podría ser con él entender un poco su pensamiento, que me diera la oportunidad de expresarle lo mío y de alguna manera generar algún diálogo que pueda permitir algún tipo de sensibilización, porque entrar a la brava, como decimos los ticos, ¿verdad? Pues siempre va a generar más roce que beneficio. Sin embargo, es importante entender desde dónde miran las personas y no venir y catalogar a las personas o a un docente como homófobo, como xenófobo, ¿verdad? De primera entrada. Si no hemos entendido desde dónde está mirando, desde dónde está él interactuando, y con esto no quiero decir que comparto propiamente una mirada de este tipo, pero sí es importante entender y poder generar algún proceso de sensibilización. Efectivamente, hablar de la alteridad nos permite a nosotros reconocer al mundo como un lugar extraño, como también Stephanie recordará, en algunos momentos hemos conversado acerca de que todos somos el otro, ¿verdad? Y es parte de la empatía que tenemos que desarrollar en los espacios educativos. Entonces, un reto importantísimo es generar procesos de reconocimiento y valoración de la diversidad, pero estos reconocimientos de la diversidad no tendrían un buen fruto si no trabajamos la empatía, por ejemplo. Hay que trabajar la empatía y creo que un papel importante para el docente y que lastimosamente es en lo que no ha invertido la educación en los últimos tiempos, es en la formación continua, ¿verdad? Y en los procesos de actualización profesional y en la formación inicial, la educación en valores también, que es sumamente importante para paliar un poco esto y no precisamente tener que llegar al escenario que usted me pone de encontrarme un docente en la sala de clase con este tipo de actitudes. Quisiera no encontrármelo nunca, quisiera que efectivamente sea en la sala de clase donde este profesor en formación pueda sacar todo esto. Te doy la hoja. Muchas gracias a ambas especialistas por sus respuestas. El espacio compartido de esta tarde hace una invitación a considerar la educación de una mirada intercultural, entendida como esa necesidad de desarrollar habilidades para comprender y valorar las diferencias, estableciendo un reto claro: ¿cómo educar desde una nueva interculturalidad? Considerando estos retos como la violencia social, la pobreza, fenómenos migratorios, discursos de odio, cambios climáticos y retos políticos claros. ¿Es el sistema educativo suficiente respuesta como fuente de inclusión? La investigación que nos presentaba la doctora Aguilar es un ejemplo claro a la consideración de las particularidades, que permite observar cómo el acercamiento o cómo el actuar desde la interculturalidad, puesto ya en la práctica, es crear historia, es crear desde la historia de las personas. No me queda más que agradecer a quienes nos acompañaron en este conversatorio
y a quienes apoyaron en la organización. Muchas gracias y nos encontraremos en otra ocasión.